Este es el podcast del Blockchain Summit LATAM, uno de los eventos más importantes de Latinoamérica con respecto a blockchain, criptoactivos, casos de uso y mucho más. Mi nombre es Cristóbal Pereira, seré tu anfitrión y te doy la bienvenida a una serie de conversaciones que mantendré con los principales exponentes de la cuarta versión del evento, que se llevará a cabo entre el 2 al 6 de noviembre del año 2020. Acompáñame en esta segunda temporada, donde a través de esta serie de conversaciones podrás comprender y entender la actualidad regional en torno a esta tecnología, pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza. Únanse y sean bienvenidos o bienvenidas a nuestra comunidad. Bienvenidos al sexto episodio de la segunda temporada del BSL Podcast y episodio número 26 en total. En esta oportunidad conversamos con Ricardo Vázquez, Business Developer y Growth Lead para Latinoamérica de Ava Labs, la compañía detrás del desarrollo del recientemente lanzado protocolo Avalanche. Conocimos de sus inicios formándose en economía y desarrollo social, trabajando para el sector público y luego especializándose en temáticas fintech, cuando encuentra Bitcoin y comienza su estudio y aprendizaje sobre la tecnología. En base a esta formación, le preguntamos sobre los problemas y paradigmas que encuentra en el sistema financiero actual y cómo blockchain podría aportar a solucionarlos. Conocimos del trabajo que se está llevando a cabo con Avalanche y los puntos más importantes en relación al protocolo. Según nos señala Ricardo, es un continuador del trabajo que ha llevado a cabo Ethereum los últimos años. Avalanche tiene un fuerte foco hacia el sistema financiero y mercado de capitales, apostando también por proyectos DeFi a través de la entrega de grants o subsidios que cualquier equipo y programador puede postular. Finalmente conocimos de su visión con respecto al ecosistema DeFi y también al foco que está poniendo Ava Labs en Latinoamérica para su desarrollo. Te invitamos a ver su participación en la cuarta edición del Blockchain Summit LATAM del 2 al 6 de noviembre y de manera gratuita. Visita nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Te invitamos también a seguir nuestros paneles de conversación todos los miércoles y BSL Contrarreloj, tu noticiero semanal, ambos por el canal de YouTube del Blockchain Summit LATAM. Si te gusta este episodio, te invitamos a compartirlo usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos en redes sociales como Blockchain Summit LATAM. Ahora te invito a disfrutar de esta conversación. Y bueno, ya estamos a prácticamente menos de una semana grabando este episodio junto con Ricardo Vázquez, del cual ustedes ya saben y conocen un poquito más, que tenemos la oportunidad de compartir. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado este año de cuarentena? Muy bien, Cristóbal, muchísimas gracias. Pues ya sabes, muy complejo el año, pero eso nos ha permitido trabajar y enfocarnos muchísimo, no solamente en Ava Labs, sino yo creo que el ecosistema se aceleró bastante. Muchas decisiones que estaban en el tintero se aceleraron y eso también lo vemos con ustedes, con LATAM Tech y Blockchain Academy, el Summit, que ha permitido pues un cambio completamente de contexto y creo que ha sido positivo al final del día. Sí, de todas maneras, creo que hay varias conclusiones que se pueden dar con respecto a la pandemia. Me parece que ya después de haber pasado por los momentos más complejos, un poco llega la reflexión de cuán positivo o negativo puede haber sido la pandemia en todo aspecto del día a día, tanto en temas personales, de trabajo, de visión, de política, de sociedad. Hay varias reflexiones que uno puede tomar y creo que este año 2020 sin lugar a dudas va a ser algo especial para toda la historia de uno como persona. Va a ser puntos de inflexión para algunos, algún obviamente año también malo para otros, pero sin lugar a dudas como nosotros, LATAM Tech, sacamos más que nada reflexiones positivas, bastante contenido, hemos logrado dar a conocer el trabajo que se está haciendo y bueno, creo que también eso da espacio para generar estas instancias y tal vez sin la pandemia este podcast puede que a lo mejor no haya salido nunca. Y bueno, hay que ver yo soy más positivo siempre, trato de ver el vaso medio lleno más que medio vacío. Vamos a entrar igual un poquito en detalle a ver cómo con respecto también a los planes de Ava Labs, este tema de la pandemia puede haber tal vez cambiado algunas cosas. Pero antes de eso, para conocer un poco más de
de tu experiencia, de tu background. Cuéntanos un poco sobre cómo llegaste a esto, porque entiendo tienes una base de economía, también tuviste muchos años trabajando en temáticas de desarrollo social en el sector público, también sé que tomaste el curso de especialización de cripto de la Universidad de Nicosia. ¿Cómo todo eso ha llevado tu camino para dedicarte hoy 100% de tu tiempo a esta tecnología? Claro, gracias, Cristóbal. Pues mira, fíjate que desde pequeño me llama mucho la atención el tema económico, a pesar de que pues no tiene uno mucha idea de pequeño, ¿no? Yo le preguntaba a mi papá, oye, pues cómo funciona el dinero, ¿no? Y en ese entonces creo que todavía estaba como la base popular que pensaba que el dinero estaba respaldado por oro, ¿no? Y ya sabes, preguntas de niño de, bueno, ¿y por qué no imprimen más dinero y se lo dan a la gente? ¿No? Entonces, siempre fui inquieto por ahí. Mi papá compraba todos los días el periódico y yo me iba a leer la sección de economía y finanzas, aunque no entendía nada, no sabía, cuando decían subía la inflación, bajó, subía el peso, no sabía si era positivo o negativo, simplemente me llamaba la atención. Y eso me hizo, pues ya sabes, cuando uno está ya en la adolescencia o los 17, 18 años que tiene uno que decidir qué estudiar, vi que economía conjuntaba tanto los aspectos sociales, que a mí siempre me había también llamado la atención este tema de desigualdad económica, desigualdad social, inequidad, y el tema de matemáticas, que más o menos se me facilitaban, ¿no? Entonces vi que economía era la carrera adecuada, y la verdad es que nunca dudé de la carrera, ¿no? Una experiencia muy padre. Estuve estudiando en la Universidad de las Américas, Puebla, una institución que le tengo muchísimo cariño. Y estuve, al terminar la carrera, para hacer la tesis, mi tesis fue sobre grupos de ahorro solidario en un sector cafetalero de aquí de un estado que se llama Veracruz, en la región del Golfo de México, que era enfocado a mujeres, ¿no? Lo que las famosas tandas que le llamamos en México, que en Sudamérica tienen otros nombres. Sí, sí, acá polla se le llama acá en Chile. Ándale. Entonces medimos en conjunto con la Fundación Kellogg y mi director de tesis, que ahora trabaja en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que si me escucha, Luis Felipe López Cava, le manda un saludo. Y ahí medimos el impacto que tenía el acceso a esa herramienta financiera en el bienestar medio de una manera multidimensional, es decir, no solamente en cuanto a los ingresos, sino el empoderamiento de la mujer, en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a la salud de los hijos, el nivel de negociación dentro del hogar, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy buena, que me llenó mucho, que me alimentó mucho, porque fue estar en campo, levantando encuestas, conociendo a la gente y ver cómo el acceso a esas tandas, a ese instrumento financiero que es donde tú entregas, ahorras, vamos a decir, semanalmente, y puedes adquirir un crédito en función de esa reputación que tienes como grupo, ¿no? Es decir, se juntan 5, 10 personas y recibes el crédito del mismo ahorro que están haciendo tus compañeros, ¿no? Entonces, cuando hay un default, ahí pues hay muchos aspectos que en economía se le llama capital social o presión social, ¿no? Que puede actuar de manera positiva. Es decir, si yo caigo en default, pero resulta que fue porque tuve un shock de salud, tuve una enfermedad, mi propio grupo de 10 personas me va a apoyar, me va a decir, no te preocupes, nosotros aportamos tus cuotas y después te pones al día, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos en esos instrumentos financieros que son bastante robustos y que con muchísima estudio, ¿no? Está, por ejemplo, Mohamed Yunus en la India y en Bangladesh, que también tiene todo este esquema de microfinanzas y de colaboración entre comunidades y de solidaridad económica. Entonces, eso me llevó a que me invitaran a integrarme a la Secretaría o al Ministerio de Desarrollo Social aquí en México, evaluando programas sociales.
y la verdad es que también un equipo súper profesional, con la directora general era la maestra Gloria Rubio Soto, y un equipo muy profesional evaluando programas sociales que desafortunadamente, pues al estar en un sector que está muy involucrado con la medición de la pobreza, pues la verdad es que los salarios no son lo más atractivos posibles. Y de ahí recibí una oferta para integrarme al Servicio de Administración Tributaria de la Agencia de Impuestos aquí en México, al área de tecnologías de la información, para hacer evaluación financiera de proyectos tecnológicos. Y sí fue un giro interesante, manteniéndome dentro de gobierno, pero caí en una red muy buena, donde también he tenido muchísima suerte con gente muy profesional, donde estaba, entre otros, estaba Balta Rodríguez. Algunos lo ubican porque es un ícono, sobre todo en México, en el tema blockchain. Él forma parte de IBM y él estaba como administrador central de transformación tecnológica, que es prácticamente el CTO. Y pues estuvimos ahí haciendo la evaluación de muchísimos proyectos tecnológicos. Ahí salté igual en temas tecnológicos a la Secretaría del Trabajo, y después tomé un break, retomando un poco temas de desarrollo social. Y en Tulum, en la Riviera Maya, ahí conocí sobre Bitcoin, un argentino que no recuerdo su nombre, me empezó a platicar de Bitcoin, y estamos hablando ahí de 2013. Y pues creo que como todos lo escuchamos con curiosidad, lo escuché con mucha curiosidad. Sabía que no era un scam, eso me quedaba claro, pero no tenía yo las herramientas como para en ese entonces involucrarme más, o incluso el tiempo para meterme a ello, ¿no? Entonces, sí escuché, por ejemplo, de cuando Julian Assange y le bloquearon sus cuentas de Visa para donaciones, y todo estos eventos que fueron pasando 2013, 2014, hasta que en 2015 regresé y me incorporé ahora al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Finanzas, también del Gobierno Federal en México, en concreto en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en donde estaba en el área de investigación y estudios. Y ahí tenía que hacer estudios, notas técnicas sobre las diferentes decisiones de política pública que tomaban los seguros de depósito. Es decir, estas instancias que cubren los ahorros de los depositantes, de los ahorradores, en caso de una quiebra bancaria. Y ahí empezaba a ver, me adentré mucho al tema fintech, al tema también de activos virtuales. En 2015 solamente recuerdo que era el seguro de depósito de Corea, el seguro de depósito de Holanda, que empezaban a sacar algunas notas que me parecían interesantes respecto a qué hacer en el caso de depósitos en activos virtuales. Y yo lo metía en mis reportes, ¿no?, que están muy orientados a temas fiscales y a temas de cuotas a los bancos para tener estos fondos que respaldan los ahorros en caso de quiebra. Pero yo empezaba a meter este tipo de reportes. Vi que la ola fintech la vi crecer, como bien mencionas, en México es un ecosistema muy, muy fuerte, muy bollante, y ahí sí vi la ola en 2015 cómo llegaba con mucha fuerza. Entonces me pareció importante seguirme adentrando tanto en fintech como en blockchain, y es en 2017 cuando decido que, bueno, si tanto me apasiona, pues no puedo seguir estando en gobierno, que es pues tiene sus características, es un ambiente acotado, ¿no? Tienes que cumplir el manual de operaciones, no hay mucha creatividad, mucha innovación. Y dije, bueno, es momento. Me asocié con mi esposa, con Angélica Valle, y con otro amigo, con David Cortés, y nos enfocamos a temas de transformación digital, fintech, blockchain, y decidí ahí a inicios de 2018 empezar la maestría ahí en la Universidad de Nicosia, como bien lo mencionaste, y ya decidí profesionalizarme, meterme al 100% a este ecosistema.
y la verdad es que ha sido una montaña rusa que no la cambiaría por nada. Han sido subes y bajas muy interesantes, ¿no? Este 2018, por ejemplo, donde en enero era una euforia, y después fue toda una travesía por el desierto con la caída de Bitcoin o el ajuste, no tanto caída, sino ajuste. Y después 2020, pues muy sui generis, donde hace pues ya seis meses más o menos, ¿no? Donde estábamos allá en Panamá preparándonos para el Blockchain Summit Latam, aterrizando y se suspende por el tema de la pandemia. Nos tocó este jueves negro, donde Bitcoin casi pierde el 50% de su valor, Ethereum también. Entonces, la verdad es que ha sido una montaña rusa que no la cambio por nada. La verdad es que fue la mejor decisión que pude tomar en 2017 fue hacer un paso al costado en la administración pública y meterme a este tema fintech, blockchain, donde hay muchísima innovación, donde en una semana es como si pasaran 6 meses en otros sectores, ¿no? Es súper dinámico y que todos los días te levantas y dices, ahora ya salió esta innovación, ahora ya hicieron esto en Ethereum, ahora ya pasó esto en Bitcoin, ahora ya hay esta innovación y no dejamos de aprender todos los días. Claro, porque está construir un nuevo sistema financiero, económico, social, toma claramente su tiempo y no es fácil. Hay procesos y más cuando estas bases se sustentan en una nueva lógica económica. Creo que ahí es donde tiene la gran diferencia con respecto a otras revoluciones que se han visto, más a nivel industrial, más a nivel de informática, de electrónica, que acá estamos viendo valor, o sea, realmente creación de valor, transferencia de valor, y eso no es fácil, sobre todo para el sistema económico tradicional. Y bueno, hace que esta montaña rusa muchas veces tienda a buscar una forma diferente, pero con raya para la suma. Creo que todo el trabajo que está haciendo claramente da cuenta de este nuevo sistema económico y financiero que se está creando. Desde pasar de titulares de bancos diciendo que Bitcoin es una estafa, que es un esquema Ponzi, que cualquier otro, a estar adoptándolo hoy día y estar diciendo obviamente que va a sobrepasar el oro, muestra que eso va a ser sí o sí algo que se va a implementar. Ahora, en ese camino de tu interés hacia fintech, para aquellos que no saben, fintech tiene relación a aquellas startups tecnológicas o que integran tecnología al sistema financiero, de ahí la palabra de fintech, financial technologies o tecnología financiera. Empezaron como este proceso de disrupción del sistema financiero, pero basándose claramente en el sistema tal cual es decir, tratando de hacer mejoras con lo que tenían, que es tratar de conectarse, tratar de hacer mejor las cosas, generar servicios que tengan mejor experiencia al usuario, canales de pago, plataformas de financiamiento colectivo, lending, muchos tópicos, muchas subáreas dentro de fintech. Y mucho lo que se habla en ese lado son los problemas y los paradigmas que tiene el actual sistema financiero, de que todas las fintech quieren tratar de cambiar paradigmas o resolver estos problemas. Pero blockchain nace como una tecnología que tal vez puede realmente dar una resolución a estos problemas. ¿Cuáles son, según tu perspectiva de conocimiento, o los paradigmas y los problemas que tú ves en el sistema financiero actual y por qué blockchain podría solucionarlo? Claro, mira, yo creo que sobre todo a nivel Latinoamérica, el problema es que los bancos no tienen incentivos para realizar una verdadera inclusión económica, ¿no? O sea, los costos, estamos hablando por ejemplo, antes de 2010, donde la banca era muy física, muy tradicional, ¿no? Muy de sucursales bancarias, donde veíamos que el quien tenía mayor participación en el mercado era quien tenía más sucursales. Eso ha hecho que se excluya muchísima población, ¿no? Y sobre todo en geografías como Latinoamérica, donde vemos población muy dispersa, orografía con grandes montañas, y comunicación deficiente en términos terrestres, ¿no?
Entonces, donde no hay economías de escala para poner sucursales en poblaciones, no sé, de menos de 20,000 habitantes, es muy complejo que una sucursal bancaria sea rentable, ya no digamos poblaciones menores a 2,500 habitantes, que en Latinoamérica pues da mucha esta dispersión poblacional. Y viene FinTech y no realiza esa, también digo, su modelo obviamente tiene que ser rentable, entonces les entregan más y mejores servicios, ¿no? De una manera más eficiente a la misma población ya bancarizada, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, sí se hace más eficiente, se entregan créditos más baratos, se otorgan ahorros con un poco de mejores rendimientos, pero a la misma base poblacional, ¿no? A la misma base que está bancarizada. Y la población que no esté incluida en este sector, ¿no? La que maneja efectivo, la que no tiene cuentas bancarias, continúa siendo excluida durante esta revolución fintech de 2010 para acá, ¿no? Ha quedado pendiente esa verdadera inclusión financiera en donde le estemos llevando más recursos y opciones alternativas de ahorro a la población, ha quedado muy pendiente, ¿no? E incluso no solamente pensamos mucho en el sector rural, pero también en el sector urbano, ¿no? Hay gente que siempre ve muy ajeno a la banca como algo que no es suyo, ¿no? Donde entras a una sucursal e incluso hay una brecha social, cultural, ¿no? Donde gente que tiene cierto nivel socioeconómico no se siente a gusto, ¿no? Han habido intentos en México, por ejemplo, con algunos bancos que han atendido a la base de la pirámide, que han hecho muy bien las cosas, como Banco Compartamos, Banco Azteca, Bancoppel, en donde la gente se siente a gusto, ¿no? Porque es la tienda en donde antes cobraba las remesas, donde le dan un crédito para sacar una televisión, para sacar una estufa, un refrigerador, y ahora tienen su corresponsalía bancaria o incluso su licencia bancaria, ¿no? Entonces, sí ha permeado un poco, pero definitivamente hay una deuda muy, muy grande del sector bancario y del sector fintech por llegar a esa población. E incluso en blockchain creo que también, digo, a pesar de que somos mucho, mucho más jóvenes, tenemos mucho que hacer, muchos pendientes para llevar a cabo esta verdadera inclusión financiera y que no les estés dando más y mejores herramientas, una posibilidad de independencia económica y de ahorro, de inversión a la gente que ya tenía acceso a esas herramientas. No per se sea negativo, sino que recordemos cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? Que es democratizar el acceso al valor, ¿no? Al dinero y que como un movimiento descentralizado tenemos que recordar toda esta deuda que ha existido con el 50% de la población que no tiene acceso a este tipo de servicios y que no nos concentremos a estas áreas de nicho, a estos servicios que especulativos, al menos de mi punto de vista, creo que tenemos que ir hacia la verdadera inclusión financiera, a democratizar el acceso al valor y recalcar, ¿no? Es un movimiento muy joven el tema de blockchain, el tema cripto, y hemos visto economías como Venezuela, como Argentina, que por su misma complejidad monetaria lo han adoptado muy bien. Países, yo considero, con un poco de mayor estabilidad, como México, como Costa Rica, tal vez incluso Colombia, han sido un poco más cautos, un poco más lentos, no han tenido los incentivos para explorar este ecosistema, al contrario de Argentina, en donde vemos que ha habido una adopción mucho más amplia, donde la discusión técnica va un paso adelante, donde el ahorro en moneda local no hace mucho sentido por la pérdida de poder adquisitivo, por las altas tasas de inflación. Y ahí, por ejemplo, las stablecoins ligadas al dólar, el mismo Bitcoin, fungen como esta reserva de valor, ¿no?
y en el caso de México, pues ha habido afortunadamente una estabilidad relativamente a destacar para ser Latinoamérica, ¿no? Yo recuerdo en 2010 el peso estaba más o menos 10 pesos por dólar. Y en 2020, 10 años después, es 20 pesos por dólar. No está tan mal, ¿no? No es lo ideal, pero, pero da cierta estabilidad, lo cual pues no ha permitido que la gente se cuestione muchas cosas de la realidad local, ¿no? E incluso como en el gremio de economistas, a mí me resulta curioso y no el hecho de que el gremio de economistas es uno de los más escépticos respecto a los activos virtuales, respecto a Bitcoin, respecto a contratos inteligentes, porque pasamos al menos 4 años y medio, 5 años bajo una estructura de banca central, de políticas monetarias, políticas fiscales, una visión y sobre todo de escuelas keynesianas, ¿no? Neokeynesianas, en algunos casos monetarista, pero se hablaba muy poco de, por ejemplo, de la visión de la escuela austriaca, ¿no? Es realmente muy complicado que en México e incluso en Latinoamérica se hable o se enseñe sobre esta visión de la escuela austriaca. Gente que ha estudiado esta parte ha sido por interés propio o maestrías muy específicas en historia económica, ¿no? Pero es muy complicado que una escuela ortodoxa, una escuela convencional, te enseñe esta visión complementaria, ¿no? Yo creo que es muy importante tener, y esto me lo decía un profesor de la universidad, en economía, en la vida y en la economía hay que ser ecléctico y escéptico. Es decir, tienes que estar abierto a todas las posibilidades, pero también ser muy cauto respecto a quererte todo lo que te digan por más maravilloso que parezca, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado, no me dejarás mentir, Cristóbal, la primera vez que escuchamos de Bitcoin siempre es como, ¿será cierto? ¿Cómo funciona? ¿Qué hay detrás? Y eso es bueno, ¿no? El cuestionarse, así como cuestiona uno Bitcoin, ¿qué hay detrás? Que es un ejercicio muy válido, muy valioso. Creo que todos deberíamos de hacernos las mismas preguntas sobre el sistema monetario actual, ¿no? Lo que hay detrás del peso chileno, del peso colombiano, del real brasileño, del peso mexicano. A ver, ¿qué hay detrás? ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Por qué si se defiende un libre mercado? ¿Por qué hay un ente centralizador de la política que es de este lubricante en la economía que es el dinero? Cuando sabemos que en términos económicos las decisiones centralizadas son poco eficientes, ¿no? Entonces, pero cuando se lo dice a un economista, no le hace clic y te dice, no es cierto, ¿no? El Banco Central tiene todas las herramientas y es un instrumento fundamental y hace cortocircuito, ¿no? A mí me pasó, ¿no? Pero ¿cómo es esto posible? Pero empiezas a ver cómo siempre las herramientas descentralizadas, ¿no? Son mucho más eficientes, la información de los actores económicos fluye de una mejor manera, con menos fricción, ¿no? Y es algo que hace que este movimiento sea muy fuerte, que no se pueda parar, ¿no? Y lo platicaba en casa que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el movimiento feminista, ¿no? No hay una cabeza al cual puedas cooptar y detener un movimiento así, ¿no? Entonces, con blockchain y con las criptos pasa lo mismo. Es un movimiento que tú no puedes cortar una cabeza, no puedes detener a Assange, no puedes detener ¿cómo se llama? Se apellida Ulrich, ¿no? El que está preso en Estados Unidos por el tema de Silk Road. Puedes meterlo a la cárcel por diversos motivos, ¿no? Pero el movimiento va a seguir porque no hay un ente centralizado, un gobernador del Banco Central, un gobernador de Bitcoin, no existe, ¿no? Entonces es un movimiento que está permeando y que hemos visto como de 2015 a la fecha, que es donde yo he estado mucho más presente en el ecosistema, pues ya colegas han tenido curiosidad, ¿no? Y han, los he, por ejemplo, referido a los cursos de Blockchain Academy Chile, porque tienen curiosidad, ¿no? No solamente de la parte económica y financiera, sino la parte tecnológica. El tema fintech ha sido muy bueno en México de ver cómo muchos líderes de la banca han dado también el brinco hacia fintech
¿no? Hacia varias startups y eso mueve que se vea que el talento se está moviendo hacia fintech, hacia blockchain, y eso creo que es en beneficio de todos como sociedad, no solamente los consumidores, de todos como sociedad, porque estamos haciendo cuarteaduras sobre un sistema en el que tiene muchas incógnitas y que la gente empieza a cuestionar de una manera mucho más fuerte. Bueno, interesante reflexión la que nos comenta y nos comparte Ricardo. Creo que hay varios puntos ahí que coincidimos y que claramente este trabajo que se está haciendo en términos de adopción, de desarrollo, de la tecnología en sí, está mostrando ser un aporte a la sociedad, al ecosistema completo. Y eso vamos a seguir viendo los frutos mes a mes de todo lo que se está trabajando por muchas entidades ya hoy día, empresas, personas. Esto ya es una industria y que claramente es difícil o prácticamente imposible detenerla. Ahora, me gustaría entrar en detalle de tu trabajo en Ava Labs, ¿ya? Y dándole continuidad a la entrevista que tuvimos en la primera temporada con el cofundador y CEO de Ava Labs, Emin Gun Sirer. ¿Por qué, ya entrando en algunos aspectos técnicos de lo que es Avalanche, que es la red que desarrolló, ¿cierto?, Ava Labs? ¿Por qué en aspectos técnicos y en aspectos de negocio podemos considerar esta red como una red de tercera generación? ¿Qué eso es lo que lo hace diferente a la primera y la segunda generación? Hay varias cosas que destacar. Voy a tratar de ser breve. Yo creo que la más importante es que se basa en un protocolo de consenso totalmente nuevo. Es decir, todas estas otras blockchains que prometían mucha escalabilidad o romper este famoso trilema de escalabilidad, descentralización y seguridad, hacían mejoras e innovaciones marginales utilizando los protocolos clásicos y el protocolo Nakamoto, ¿no? Y siempre había una mejora por un lado, pero había un trade-off, ¿no? Había un pero, ¿no? Y con Avalanche se propone esta nueva familia de protocolos de consenso que se basa en su muestreo, en donde hay una alta escalabilidad, ¿no? Al día de hoy tenemos más de 600 nodos validadores que activamente están creando bloques y validando transacciones. Tenemos una finalidad en las transacciones y reversibilidad en las mismas de casi un segundo, ¿no? Y términos de transacciones por segundo son alrededor de 4.500 transacciones. Entonces, esto realmente cambia el paradigma que veíamos en muchos aspectos en donde a los diferentes áreas de la industria, sobre todo financiera, veían con cierto escepticismo esta tecnología, realizaban pruebas piloto y veían que sí funcionaba, ¿no? Decían, ok, parece que lo entendemos, pero cuando había muchas dudas para salir a producción, ¿no? Para realmente hacer algo que resolviera un problema de negocio, ya no había esta escalabilidad, por ejemplo, en términos de transacciones por segundo, ¿no? Con Bitcoin con 7 transacciones, Ethereum con alrededor de 25 transacciones por segundo, era muy complicado realmente llegar a una solución de negocio, ¿no? Y por otra parte, esta arquitectura monolítica que tenían estas blockchains, que no era muy amigable con el tema regulatorio. Y es ahí también donde Avalanche tiene un plus, ¿no? Bajo esta visión de lo que nosotros denominamos subredes, ¿no? Subnets, en donde tú puedes desplegar tu propia máquina virtual, tus propios validadores, y desarrollar tu propio esquema de tokenomics para una solución específica. Puntualmente, si el regulador te dice, ok, vas a hacer una solución blockchain, pero yo necesito que estén en un área geográfica específica o que cumplan con una certificación que yo voy a otorgar, tú puedes crear esas subredes de una manera muy flexible con la seguridad de toda la red de Avalanche. Entonces, esos serían los puntos principales. Rompemos el trilema, damos una solución con un protocolo el Snow, el protocolo de la familia Snow, y el hecho de que somos muy flexibles en cuanto a arquitectura para todas estas contención que había del punto de vista
regulatorio, nosotros damos esa solución. ¿Y en qué se está basando actualmente Avalabs para el desarrollo de la red Avalanche? En el sentido de que hemos visto bastantes alianzas en diversas áreas, desde temas de seguridad hasta experiencia de usuario, sobre todo en este último semestre y trimestre, que recordemos la red se lanzó a Mainnet el 21 de septiembre pasado, y ahí hemos visto bastantes alianzas que se han generado con distintas empresas o proyectos para el trabajo en la red. ¿Cuál es la base y qué es lo que están haciendo en ese camino, en ese desarrollo para generar estas alianzas? Claro, creo que somos conscientes de que tecnológicamente somos muy robustos y nuestra tecnología es superior a las existentes. Pero somos conscientes también que no es suficiente en un mercado tan competitivo, tan dinámico, con tanta incertidumbre o con tanta escepticismo, ¿no? Tenemos que tener otros pilares para que realmente la solución sea totalmente exitosa y lleguemos a donde lo tenemos previsto, ¿no? Y es por ello que tenemos un equipo de marketing y un equipo de desarrollo de negocio muy, muy fuerte, muy, muy capaz, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de formar parte de él. Más allá de lo tecnológico, donde está Emin Gunsirer, está Ted Jean, que por cierto va a estar en el Blockchain Summit, está Kevin Seknicki. Por la parte de desarrollo de negocio está John Gu, que tiene muchísimos años de experiencia en activos virtuales, enfocado hacia clientes institucionales, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que trabajar esa parte, ¿no? De tener buena experiencia de usuario, de realmente llegar con soluciones muy concretas a pain points de negocio, ¿no? En donde esta tokenización de activos, en donde estas stable coins, como ha sido el caso en Turquía, ¿no? Que a pesar de que es una moneda con una inflación importante, pero le estás entregando herramientas a una economía para entrar a la era del dinero inteligente, del dinero programable, ¿no? Entonces, por ahí hay varias iniciativas para en los próximos semanas, meses, ya tener por ahí otras monedas con mayor relevancia global, por así decirlo, que van a estar corriendo en Avalanche. Y sabemos que tenemos un reto muy fuerte en términos de crear ese ecosistema. Tecnológicamente creo que está superado, no hay problema. Entonces, la pelota cae la cancha de desarrollo de negocio, ¿no? Creando estas alianzas, llevando este tema del dinero inteligente, que a mucha gente ya lo visualiza, ¿no? Y con dinero inteligente me refiero a que actualmente el dinero ya es digital, ¿no? El 92% del dinero de la masa monetaria es digital. Sin embargo, no se puede hacer esta programabilidad, ¿no? Es decir, que yo ponga en cierto fideicomiso un recurso monetario y que tenga certeza que si yo quiero que se entregue a un cliente o pagar una factura en 2025, tenga certeza sin que haya una intervención humana de que eso ocurra, ¿no? Y con blockchain y con los activos virtuales, eso es posible, ¿no? Si tú, programando estos desarrollos, puedes crear estos entes que sustituyen a las soluciones tradicionales centralizadas como fideicomisos, como los mismos, algunas herramientas bancarias, y las remesas, por ejemplo, también son otro sector muy, muy ávido de disrupción, y es ahí donde donde estamos entrando, insisto, con esta parte de muchas alianzas, con una visión estratégica, no de marketing hueco, ¿no? Sino realmente tenemos un calendario de iniciativas con toda una lógica detrás, ¿no? De ir permeando en el ecosistema para que los desarrollos que actualmente tienen problemas para escalar, donde hay problemas con los reguladores, volteen hacia Avalanche y tengamos cada vez más elementos dentro del ecosistema a favor de Avalanche, ¿no? Y de el mercado. Claro que en ese camino
hay, por así decirlo, un ecosistema, una red, ¿cierto? Que es donde muchas redes también como que apuntan, que es Ethereum. Sobre todo las redes nuevas, llamémoslo así, estas redes de tercera generación. Dado que Ethereum es el ecosistema más grande, donde más años y desarrollo se ha generado toda una serie de aplicaciones que permite interoperarse y de esa manera poder construir tu aplicación tal vez un poco más rápida. ¿Cómo visualiza el trabajo de Ava Labs frente a Ethereum? Y si lo consideran Ethereum tal vez una especie de competidor, llamémoslo así, o más bien ustedes se consideran, por un lado así, más un continuador del trabajo de Ethereum, como también nos lo señaló Emin Gun Sirer en el podcast. Sí, hay una muy buena relación con la comunidad de Ethereum. Incluso se presentaron algunos avances en 2019 dentro del DevCon en Osaka. Lo presentó Gun. Entonces sabemos el peso, ¿no? Las aportaciones que ha hecho la comunidad de Ethereum. Y desde el punto de vista tecnológico somos muy amigables, Avalanche, con los desarrollos, con las herramientas que actualmente existen para que se puedan, si no migrar al 100%, que hagan la prueba de desarrollar dApps, contratos inteligentes sobre nuestra máquina virtual y ver realmente cómo se libera todo el potencial que tenemos en mente, toda la gente que está en blockchain, ¿no? Entonces, más que ser competidores o querer rivalizar con Ethereum, yo lo pensaría al igual que Gun, que es un complemento, una válvula de escape a toda esta presión que existe actualmente con Ethereum 2.0, ¿no? Que hay cierto retraso y que hay algunas dudas respecto a la viabilidad final de Ethereum 2.0. Y en ese aspecto, sí poner este salvavidas, donde decir, miren, aquí está Avalanche, que te entrega tecnológicamente un ecosistema robusto, ¿no? Tecnológicamente no hay duda de la viabilidad y ponerlo a disposición de la comunidad de Ethereum, en donde, por ejemplo, recibimos el voto de confianza por parte de alguno de los fundadores de Ethereum. No tenemos claramente identificado quién fue, pero uno de los wallets Genesis de Ethereum, que no se habían movido desde el inicio de Ethereum, fue uno de los que participó en la venta del token AVAX, de nuestro token. Entonces, ha sido un voto de confianza que ha existido de la comunidad y hay muy buena comunicación con la comunidad. Entonces, vemos que como jugadores relevantes tenemos que jugar en equipo y eso creo que ha sido la tónica tanto en desarrollo de negocio como la parte tecnológica, como la parte de marketing, jugar en equipo, ¿no? Y ahí voy a mencionar rápidamente la iniciativa, por ejemplo, de Money Dance, en donde es una iniciativa en donde se llevan a cabo pláticas semanales y, por ejemplo, ha estado gente de Chainlink, ¿no? Gente de diversas instituciones financieras, ¿no? Entonces siempre vemos esta importancia de jugar en equipo, que creo que también es un valor y un principio de Avalabs y de Avalanche para ser exitosos en el largo plazo. Claro, claro. Hay un trabajo que se está haciendo bien interesante y creo que hay mucho de lo que se está haciendo hoy día en Ethereum que puede continuar muy fácilmente sobre Avalanche. Uno de esos es DeFi. DeFi es uno de los ecosistemas que más ha crecido este año, sobre todo en Ethereum, que Ethereum concentra la mayoría de las aplicaciones, o las más importantes al menos de las que se están trabajando en este ecosistema de finanzas descentralizadas, que ya lo hemos hablado bastante en este podcast. ¿Cuáles son tus opiniones o reflexiones brevemente en esta área, en este ecosistema? ¿Hay algo que tal vez te gustaría haber modificado, haber cambiado de lo que hemos visto durante este año principalmente? Sí, me hubiera gustado que no se repitiera esta ola, esta burbuja de especulación y de tal vez de avaricia, si lo pudiéramos llamar de alguna forma, ¿no? Que
es complejo de acotar, ¿no? Pero yéndome al inicio de la conversación, ¿no? Trabajar más en pos de la inclusión financiera, tal vez, ¿no? Recuerdo cuando llegó a máximos históricos en 2017 Ethereum, incluso Vitalik Buterin mencionaba, bueno, ya llegamos a, creo que eran $900 por Ether. Bueno, ya llegamos a estas cifras y cuántas nuevas herramientas financieras le hemos dado a los excluidos financieramente, cuántas herramientas de inclusión financiera reales para la gente que no está bancarizada hemos realizado, y creo que son altos en el camino que se deben hacer, y que yo al día de hoy no he visto una herramienta DeFi que trabaje y que sea obviamente exitosa, ¿no? Que esté buscando realmente resolver problemas sociales o problemas económicos de las personas menos favorecidas. Y creo que eso es un alto en el camino que debemos hacer, que sí, está bien que se creen esta infraestructura y que se prueben. No hay mejor manera que pues, tener esta avaricia en juego, y vemos los hackeos, entre comillas, ¿no? A través de flash loans y diversos métodos para explotar huecos en las herramientas DeFi, que me parece interesante. ¿Por qué? Porque sí, si te vas directamente a buscar la inclusión financiera y pierdes o minas la confianza de un sector de la población con este tipo de herramientas, pues también puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, es un equilibrio que creo que tenemos que buscar, ¿no? Entre sí, probar en los ambientes más hostiles, que es como actualmente está DeFi, ¿no? Con muchas herramientas complejas, ¿no? De activos ahí sintéticos y de mining pools y pools de liquidez y demás. Y que nos vayamos poco a poco moviendo. Creo que estamos a muy buen tiempo, y creo que lo vamos a realizar con muchas iniciativas que están en el día a día, ¿no? Fin de año hay muchas iniciativas que van tomando tracción para llevar más inclusión financiera, ¿no? Y no darle, al igual que FinTech, más herramientas a quienes ya las tienen, ¿no? Claro, esas herramientas debiesen tener un foco hacia las personas. Creo que ahí una de las grandes reflexiones que yo hago es tal vez apuntar más hacia el denominado mainstream. Correcto. Hoy día el ecosistema DeFi creo que no lleva más de 200.000 usuarios, y eso comparado con una aplicación fintech ya sea, no sé si en Chile, pero a lo mejor en México es casi algo básico tener una cantidad de usuarios de esa manera. O sea, Bitso tiene 1 millón de usuarios, y solo Bitso es un exchange dentro de todo no es de los más grandes, pero es el más grande de Latinoamérica, tiene 1 millón de usuarios. Entonces, me parece que falta un poquito más de trabajo hacia ese lado. Tal vez, bueno, Avalanche tiene hoy día disponible grants o estos subsidios, ¿cierto? Que permite desarrollo de aplicaciones. Quizás algo de ese estilo se podría trabajar y acercar tal vez más desarrollo, o más casos de uso, o startups o programadores que quieran desarrollar sobre Avalanche, el que puedan postular estos grants, ¿no? Sí, totalmente. Buscamos que parte de mi labor es de buscar esos casos de uso, ¿no? En donde en la región puedan aplicar. Ahí tiene su complejidad, porque hay mucho talento, pero estamos en un loop que debemos terminar, ¿no? Tengo la capacidad, pero no necesito el grant o la subvención para poder desarrollar esta iniciativa, ¿no? Y por la parte de los grants es, a ver, demuéstrame qué tienes avanzado para que yo te dé el empujón que te falta, ¿no? Pero bueno, ¿cómo voy a desarrollar si no tengo grants? Y yo te digo, pues, ¿cómo te voy a dar en grant si no tienes desarrollado nada, ¿no? Entonces, en el ecosistema latinoamericano es un poco complejo, porque no es distinto a
a Estados Unidos, a Europa, ¿no? En donde tal vez incluso por hobby o estando dentro de la universidad se ponen a desarrollar soluciones que solventan problemáticas muy específicas, ¿no? Aquí nos vamos como que a una capa de abstracción más alta, ¿no? Vamos a aprender solamente, pero no a solucionar, ¿no? Entonces, es ahí un loop en el cual estamos tratando de integrar a más desarrolladores, ¿no? Y que en América Latina este talento que está disperso se pueda integrar, ¿no? Entonces, buscamos no canibalizar con otras iniciativas, ¿no? Que también han hecho mucha labor con el ecosistema, sino buscar con universidades, trabajamos mucho, ¿no? Para que haya mucha curiosidad por parte de los desarrolladores y se les despierte este interés de no solamente aprender cosas abstractas, sino de darle solución a temas que el sector fintech, el sector bancario, la misma población no bancarizada está demandando, ¿no? Y en donde hay no solamente los grants de Avalanche, sino también hay oportunidades de innovación para hacer disrupción en el mercado que se han hecho y, por ejemplo, con Blockchain Academy Chile tenemos por ahí el Avalanche Developer Program, que por ahí ha sido muy importante esa labor de llevarlos de la mano, ¿no? Y que den el brinco tal vez a Money Dance, que es esta iniciativa, y que después de que estén en este Summit y Demo Day de Money Dance, puedan aplicar a un grant donde ya tengan una visión de mercado mucho más robusta, ¿no? En donde puedan voltear incluso a Venture Capital y vamos a estar viendo ese camino positivo que definitivamente también hay tropiezos en el camino, pero que toda la gente que tenga curiosidad, por ahí es el primer elemento y creo que el más importante, curiosidad, interés, y a partir de ahí están mucha infraestructura de Avalanche con aliados en el caso de América Latina con Blockchain Academy Chile, también está Marina apoyándonos para crear esta infraestructura que vaya acompañando al ecosistema local. Muy interesante el trabajo que están haciendo y claramente hay una oportunidad ahí para todos aquellos que nos están escuchando y tengan interés o sea, tengan algún proyecto que está en desarrollo y obviamente quieran hacer alguna postulación, como bien lo mencionó Ricardo. Al finalizar el podcast nos va a dar algunas directrices más de dónde obtener más información. Pero ahora para finalizar, Ricardo, ¿cómo ves tú el desarrollo en la América Latina y las oportunidades que visualizan desde Avalabs en términos de desarrollo, casos de uso? ¿Cuál es el o los casos de uso que a ti te gustaría desarrollar? Como bien lo mencionaste, ¿cierto? De buscar estas oportunidades, ¿cuáles son las que más te interesan a ti el poder apoyar como Avalabs? Veo dos aristas, ¿no? Una del sector financiero tradicional en términos del sector más bursátil, ¿no? Con ahí tokenización de acciones, fideicomisos. Creo que hay muchísimo campo para donde crecer y sí ha habido curiosidad, más que curiosidad, interés genuino por parte de instituciones de Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchísimo campo para trabajar en donde las instituciones pueden reducir costos, pueden ponerse al día respecto a cómo ya trabaja la banca en Asia, en Corea, en China. Y ya se han disipado muchísimo las dudas respecto a la tecnología. Entonces, sí vamos a estar viendo el próximo año muchísima innovación en ese aspecto, ¿no? La banca ya se quitaron muchas dudas, se disiparon, ¿no? También el hecho de que vengan las Central Bank Digital Currencies, ¿no? Estas monedas cripto emitidas por banca central, ¿no? O utilizando tecnología similar a blockchain, también ha puesto el foco en la tecnología y va a permitir muchísima innovación de esta parte. Y definitivamente en América Latina el tema de las remesas es muy importante, hay muchísima disrupción,
ha habido en los últimos días muchísimos anuncios y más allá de a nivel global, por ejemplo, PayPal, por ejemplo, en México, Banco Azteca anunció que es una de las instituciones que atiende a la base de la pirámide y con más presencia física, una alianza precisamente con PayPal. Amazon va a entrar también al juego de remesas con una estructura ahí de un ecosistema cerrado para no tener problemas regulatorios, pero donde la comunidad, sobre todo mexicoamericana, va a poder enviar remesas y su propuesta es que la comunidad receptora en México gaste estas remesas dentro del mismo Amazon y entonces se cree ese circuito cerrado y no haya problemas regulatorios. Hay otro banco, por ejemplo, Bancoppel, que también está trabajando en ese tema. Entonces, definitivamente las remesas creo que van a ser el gran punto de quiebre en el ecosistema para que se llegue a esa población que no está bancarizada o si está bancarizada no accede a servicios financieros, ¿no? Es decir, puedes tener tu cuenta bancaria pero no tener ningún servicio financiero, ¿no? Y creo que el tema de las remesas va a ser súper, súper importante, en donde así como ha sido un empujón para todo el ecosistema, la Central Bank Digital Currencies, el hecho de que Amazon, PayPal, cada vez más jugadores entren a la economía de las remesas, que es un mercado muy jugoso. Bitso también está haciendo cosas interesantes en el tema de remesas. Definitivamente va a haber un impulso muy, muy fuerte en 2021. Vamos a ver muchísima disrupción y ahí va a estar Avalanche dando mucho de qué hablar con proyectos que están en la tubería. De todas maneras, algo que se va a dar. Es cosa de tiempo. Y bueno, para aquellos que estén interesados, después de haber escuchado esta conversación, ¿dónde podrían conectar contigo? ¿Dónde podrían aprender más sobre lo que están haciendo en Avalabs con Avalanche? Mira, nuestro punto de encuentro es en Telegram. Estamos como Avalanche-ES, ¿no? Quienes no utilicen Telegram, estamos en Twitter como Avalanche-ESP de español. Esas son las dos rutas en donde nos pueden encontrar. También mi Twitter personal es Ricardo Oruca, con K, una sola O. Y, por ejemplo, vamos a estar dando de qué hablar. Por ahí ya tuvimos una sesión de AMA, una sesión de preguntas y respuestas abierta a todo el público con OKEX. Nos invitó ahí Pedro Rey, que ahora está integrando a ese equipo de OKEX. Estuvimos también, vamos a estar con Binance haciendo una sesión de preguntas y respuestas para la comunidad en español. Hay una campaña ahorita, por ejemplo, en Binance, también van a estar viéndonos de Aprende y Gana, ¿no? Entonces, los esperamos en el Telegram, los esperamos en el Twitter y también, obviamente, los esperamos en el Blockchain Summit Latam. Quienes no lo sigan en vivo, pues también ahí vean las sesiones en su momento en las diferentes plataformas. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, para los que nos escuchan, ya saben dónde poder conocer más, aprender más, preguntar. Hay una muy buena comunidad de Avalanche en español que hemos estado trabajando en conjunto. También he sido parte de ese trabajo con esta comunidad a través de, como bien lo mencionó Ricardo, el Blockchain Academy Chile con distintas iniciativas. Pueden visitar el canal de YouTube del Blockchain Academy Chile, donde hay diferentes webinars y workshops con respecto a Avalanche. Y bueno, también participar del Blockchain Summit Latam. Vamos a tener dos participaciones muy interesantes por parte de Ricardo en un panel de conversación sobre esta nueva generación de protocolos y también de Tetin, una charla técnica con respecto a protocolos. Así que no se lo pueden perder, ya no queda nada. Del 2 al 6 de noviembre tendremos las mejores charlas, el mejor contenido, el mejor evento en español de Latinoamérica. 5 días, 5 temáticas diferentes, tickets gratuitos, blockchainsummit.la. Si tal vez escuchas este episodio después del evento, no te preocupes, todas las charlas van a ser subidas a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Blockchain Summit Latam. Podrás también
estar al día con nuestros seminarios que realizamos todos los miércoles, BSL Contrarreloj, tu noticiero semanal, donde analizamos las 5 principales noticias de la semana junto con Ezio Rojas, Head of News de Cointelegraph en español, y también subimos el podcast en formato video. Y bueno, únete a nuestra comunidad también en Telegram, BSL Comunidad, nos puedes encontrar, y nuestras redes sociales como Block Summit LA o Blockchain Summit Latam en Facebook, Instagram y también en LinkedIn. Así que sin más que agregar, agradecerte, Ricardo, el que hayas podido participar de este espacio, de esta conversación. A todos los que nos escuchan, muchas gracias también por haber dedicado este tiempo y esperamos haber aportado algo de valor a tus conocimientos, y nos estamos viendo en un próximo episodio del BSL Podcast. Me despido, agradecer a Ricardo, muchas gracias a todos. Chao, chao, chao Ricardo. Hasta luego, muchas gracias, saludos a todos. Te recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento. Forma parte de Latam Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del valor y la confianza, a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latam Tech. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latam Tech. Para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la.